Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver Jesucristo Superstar, una película de Norman Jewison del año 1973. Toda una película de culto, no hemos escuchado ni un diálogo, todo cantado, pero es que vaya canciones, vaya banda sonora. Increíble. Es de las más icónicas, ¿no? Yo creo, este disco en su día se vendió por millones y millones en todo el mundo. Y aún hoy es una banda sonora que cuenta con bastante aceptación, ¿no? De estas que va teniendo cada cierto tiempo remasterizaciones y nuevas versiones y todo eso. Ya en su día se hicieron un montón de versiones, recuerdo que... que Camilo Sesto... Camilo Sesto, bueno, se hicieron... hubo una versión soul también, bueno, yo que sé, salieron... Fue tal la fiebre que tuvo esta película que... al margen de la propia banda sonora de la película, que no hay que recordar que cuando se estrenó la película, el fenómeno Jesucristo Superstar ya estaba en su máximo apogeo en Broadway. Sí. Ya venían 2 años representando. De hecho, el cartel de la película se encabeza con una frasecita que dice "y ahora en la película", ¿no? Como ya el colofón a toda esta fiebre que desató. Sí, lo curioso es que los actores los cantantes, actores que la representaban en Broadway al final no dieron el salto a la película, salvo Carl Anderson. Sí, él fue el único que dio el salto. No, pero no, cuidado, Carl Anderson, que es un nombre de difícil pronunciación, el personaje de Judas en principio en Broadway la representaba un actor blanco. Y de hecho cuando hicieron la audición, él tenía dudas de si lo cogía precisamente por ser negro, su color de piel y por ser un poquito más escandaloso y ganar más publicidad y tal. Y él dijo que no, que el director Norman Jewison, hijo de un judío, por cierto, el apellido, lo cogió le aseguraba que lo cogía por su talento y por su voz, ¿no? Y bueno, y por su carisma, ¿no? Porque la cámara adora a ese personaje y a ese actor, ¿no? No sé qué opinaréis vosotros, pero y yo me quedo clavado. Y de hecho, diría una cosa más, el musical original surge porque Tim Rice, que estudiaba en un colegio religioso... Vamos a explicar quién es Tim Rice, para quien no lo sepa. Es el letrista, el que escribe las letras de todas las canciones. Porque la música la escribe Andrew Lloyd Webber, ¿no? Que formaron un tándem muy exitoso. Sí. Maravilloso tándem, sin duda, ¿no? Y luego pues Andrew Lloyd Webber es autor también de musicales que ahora comentaremos aquí. El caso es que le impresionaba mucho en la clase de religión cuando le hablaban de Jesucristo y el punto de vista de Judas, ¿no? Entonces él tenía la ambición de crear un disco, un disco, un long play, basándose en Judas y en el punto de vista de Judas, el punto de vista que Judas tenía sobre Jesucristo, ¿no? Y sus dudas sobre si era o no un Dios. Entonces, eso es lo que comentabas tú antes al principio, que lo humaniza bastante tanto a Jesucristo como a Judas, ¿no? Y te plantea ese punto de vista de... Él decía que si él hubiera vivido esa época, seguramente él habría actuado exactamente igual que Judas. Y eso fue para él un motor muy poderoso a la hora de escribir el musical por la identificación que sentía con ese personaje, ¿no? Cuando le contaban todas esas historias. Y creo que eso sí que está planteado muy bien en la película. Él, termino ya, intentó meter mano en el guión y le dieron la posibilidad de escribir el guión original, pero él hizo una escritura de un guión demasiado ambicioso, ¿no? Con 20.000 extras, con cosas así, entonces le frenaron porque esa era una producción desmesurada la que él planteó, que ya bastante ambiciosa fue lo que hicieron a nivel musical. Y de hecho él tuvo reuniones con Norman Jewison dando puntos de vista, pero él enseguida se dio cuenta que Norman Jewison tenía su propio enfoque y que era un enfoque muy correcto el que tenía y muy ajustado a la producción que planteaban los estudios de la Universal, ¿no? Que recordemos que fueron todas localizaciones naturales en Israel y donde más o menos aconteció la historia y todo. O sea que, en fin, el proceso de creación de esta película es fascinante, no es una cosa que viniera de golpe, sino que poco a poco se van sorteando varias etapas y de hecho el primer tema que se escribe, hoy estoy hablando demasiado, lo siento, es que me encanta esta película, el primer tema que se escribió fue el single Jesucristo Superstar, que es el del final de la película, ¿no? Que es un glorioso tema final, ¿no? Y fue tal el éxito que escribieron todos los demás y a partir de ahí la película.
y creo que fue un acierto, no sé qué opináis vosotros, pero que no haya ni un solo diálogo. O sea, que el director, de hecho, él considera, Norman Jewison, que fue el primer videoclip de hora y media de la historia, y sí que es como un videoclip, porque están rodados como un videoclip, y a veces de forma muy original, muy esta forma en la que tiene, sobre todo el tema del final, o las coreografías, en medio del desierto, en fin, es increíble. Apuntaba Santiago que, y antes también lo hacía David, que el personaje de Jesucristo aparece muy humanizado. Y esto no es baladí, porque está rodada desde un punto de vista judío. Vamos a decirlo así, es decir, Jesucristo no aparece nunca como una divinidad, como un dios, sino como un hombre, como un personaje histórico. De hecho, no resucita, fijáis, no resucita, y tampoco se le ve haciendo milagros. Lo trata como, bueno, un personaje... Aunque se hace alusión, pero es verdad que este tipo de cosas no se ven. Yo, de todos modos, tengo que decir que esta película es una película... y por cierto, no aparece tampoco la Virgen. Bueno, María Magdalena sí aparece. Sí, María Magdalena sí, pero la Virgen no aparece. No, eliminaron todo lo que es divino. Eliminaron todo lo que era cristiano. De alguna forma. De alguna forma. Bueno, pues... O sea, sí, lo que relaciona a Jesucristo con la divinidad, pues con el Hijo de Dios. Le acusaron de antisemita al director tras el estreno de esta película. Sí, es que hay gente pato. Bueno, y de todos modos, siempre con este tipo de temas siempre salen acusaciones. Sí, ¿no? sí, de no todo me extrañaría, tipo. por ejemplo, que le hubiesen acusado también de racista por el hecho de que Judas era negro, ¿no? Como, ah, mira, precisamente... En fin, que siempre son acusaciones un poco absurdas y porque hay gente que le encanta siempre hacer daño, ¿no? Yo creo que esta película se puede atacar por otros motivos. No, pero que en el fondo, yo creo que hizo un gran favor al cristianismo, que hace un gran favor al cristianismo esta película. Sí, además yo creo... presenta la figura de Cristo. De hecho, el Vaticano le dio sus bendiciones. Claro, sí, años después, unos cuantos años después, pero le acabó dando sus bendiciones a esta película. Sí. De hecho, yo creo que es una película para cristianos. Y me refiero a que No, es una película para toda la humanidad. No, voy a explicar... Porque el cristianismo para toda la humanidad, la tenías que decir eso, Santiago. Voy a explicar mis palabras. Quiero decir que es una película para cristianos porque si tú no tienes ciertas nociones de la Biblia y de lo que allí se narra, esta película es incomprensible. Porque esa película cuando empieza ya dan por hecho que tú sabes quién es Jesucristo, que sabes quién es Judas, el contexto histórico, el marco, todo eso. Tú ya conoces a los personajes, a María Magdalena, digamos que ya están jugando con eso. No hay ninguna explicación ni nada por el estilo. La película automáticamente empieza y además ya la situación está como avanzada, porque realmente lo que está narrando la película no es la vida de Jesucristo, sino la pasión, ¿no? Los últimos 6 o 7 días. Sí. Y ya está, digamos que contando con el conocimiento del espectador. De otra forma, es incomprensible la película, no sabes de qué se están hablando y cuáles son las motivaciones de los personajes. Estaba pensada para estrenarse en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, es decir... Sí, pero esta película, por ejemplo, entonces era otra época, ¿no? Pero esta película se la pones tú a un chico joven que no esté demasiado familiarizado y no se entera de nada. Hombre... Bueno, no sé yo, David, ¿dónde? ¿En un pueblo perdido de China? ¿Puedo comentar? No, un chico ahora joven que no tiene... ahora dices, en la actualidad. Que no está familiarizado y no sabe ni quién es Judas, ni María Magdalena, ni nada por el estilo, si no le dan unas ciertas pautas, ¿no? Sí, de hecho me comentaba un amigo viniendo para acá, que cuando le dije que íbamos a hacer el coloquio hoy sobre la película, que él hace como unos días, puso la película a unos amigos jóvenes, ¿no? Y decían... cuando la vean, qué cutre, ¿estos quiénes son? Qué cutre. O sea, qué poca sensibilidad, ¿no? O sea, pero yo entiendo el comentario. Es el un problema de la educación también. Sí. Entiendo el comentario porque nosotros ya estamos presuponiendo que todo lo que cuenta la película lo conocemos y lo conocen los demás, pero no tiene por qué ser así. Perdona que te interrumpa, también a la forma en la que está narrada, ¿no? Porque esos zooms in o zooms out, o eso... O sea, que la producción sí, tampoco... que no era por el contenido, por lo que contaba, que también, ¿no? Como que no les terminaba de sonar, y me sorprende, digo, ojo, a que ya a los veinteañeros ya no les suene la historia de Jesucristo, me parece una cosa... algo está pasando aquí. Me parece una cosa de incultura total. Absoluta. Pero una incultura total. Algo está fallando en el sistema educativo. Sí, desde luego. Bueno, pero vamos a ver, yo esto también lo voy a cuestionar, ¿vale? Es verdad que es cultura, pero imaginaos que de repente, en vez de Jesucristo Superstar, es Mahoma Superstar
contestar. Nosotros no sabemos mucho realmente de lo que se está hablando en el Corán, y ahora mismo si nos empiezan a contar una historia empezada ya, donde ya se supone que conocemos a los personajes principales, sean los que sean, también nos quedaríamos un poco con cara de raros, ¿no? O de Buda, o de llámalo como quieras, vamos. Te quiero decir que tienes que estar familiarizado con esta religión para entender mejor la película y la historia que te están contando. Si no, la película... Vamos a ver, lo que te quiero decir es que el peso narrativo de la película no está suficiente, no es tan cinematográfico, ¿vale? Como para que tú, como un espectador virgen que se enfrenta a esta película o a cualquier otra, sin unos conocimientos previos, puedas seguir el hilo. No, porque pienso que las canciones están perfectamente escritas y te cuentan toda la historia de las dudas de Judas, como os comentaba al principio, de las dudas del propio Tim Rice cuando planteó el libreto. Era eso, la humanización, justificar al propio Judas. De todas maneras, es que no hace falta conocer el Nuevo Testamento. No. Para entender esta historia. No es necesario. Enseguida comprendes qué tipo de personaje es Jesús, qué tipo de héroe es, las dudas que tiene, su sufrimiento. El juego es que al final está un poco esta comparación entre los hippies, ¿no? Un poco de la época, ¿no? Que al final son un poco, pues eso. Que es pacifista, que, bueno, pues algo cuando va al templo. Bueno, destruye el templo, son llenos de símbolos, ¿no? Sí, capitalistas. Y bélicos, incluso, o sea... Paganos, ¿no? El elemento de los espejos que está ahí muy presente. Sí, las ametralladoras. De todos modos, volviendo un poco al tema del musical, ¿no? Yo que... es sensacional, no vayas a decir nada. A mí me gustan mucho los musicales. Y creo que este musical, visto sobre un escenario en Broadway, debe ser bastante impactante. Pero que en película a mí no me funciona. En el sentido de que yo creo que lo que decías tú, que es un gran videoclip, es cierto que es una opción arriesgada el hecho de que no prescindir de los diálogos y que sea una sucesión de canciones, pero precisamente para mí parte del problema reside ahí, en que es una sucesión de canciones. Yo creo que no están bien hilvanadas, que termina una canción, hay un fundidito, ¿no? Este recurso y empieza otra. Y entonces esta lógica narrativa que debería tener la película, ¿no? Porque al final te están contando una historia, aunque sea a través de canciones, yo lo veo como muy... no veo fluidez, ¿vale? Veo una sucesión, vale, ahora se acaba una canción, empieza otra. Esto, por ejemplo, no me sucede con otro musical que a mí me gusta mucho y que también prescinde completamente de los diálogos y son solamente canciones, como es Chicago, donde también están, todas las canciones solo hay canciones, pero están muy bien hilvanadas. Sí, está muy engarzado. Aquí veo, sí, ahora se acaba una canción, fundido, empieza otra, fundido, otra, fundido, hasta que llegamos al final, ¿no? Ahí, yo veo más un espectáculo de Broadway. Creo que Jewison, que es un director que tenía cierta pericia con la cámara, al margen de que le gustaban mucho los zooms y todo esto de la época, que en algunas películas, como por ejemplo el caso Thomas Crown, creo que lo hace estupendamente porque es muy divertido, ¿no? Es muy dinámico, es una película, a mí me gusta mucho. Pero en esta no me extraña que esos chicos dijeran, qué cutre es esto, ¿no? Porque es verdad que se ha quedado un poquito, creo que se ha quedado vieja ya, ¿no? Como se han quedado muchas películas que abusan del zoom. Me parece que está pensada no para la cámara esta película, sino más bien para un escenario, porque no hay grandes, salvo el número final, la gran canción, no hay grandes números de baile, son casi todo canciones. Bueno, a mí de hecho a veces los bailarines me recuerdan a aquellos bailarines, para quien se acuerde del programa Aplauso. Es como estas coreografías de la tele, de los años 70. Son muy congelados y esas cosas. Valerio Lázaro, pero bueno, esos son cosas que se permitían ellos en esa inmensa libertad de la que gozaban por parte de la Universal para hacer una producción muy barata y muy rentable. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó, que gozaron de una gran libertad y la demostraron a pie juntillas. Venga, pues haz pausas en el montaje. También sabemos que hay que tener mucho cuidado con los alardes de libertad. Con las novedades técnicas, porque esas enseguida se quedan viejas. Las tituladoras y todo eso, ¿no? De las bodas. Es decir, claro. Ahora vamos a hacer cortinilla, corazón. Yo desde mi punto, exactamente. Desde mi punto de vista, esta película se el alma dentro de 10 años cuando la vuelva a ver. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué hice eso? ¡Oh, my God! Que entonces te parecía la mejor opción posible y una cosa modernísima y bueno, van a alucinar con esto, ¿no? Pero claro, pasa el tiempo y dices, tierra, trágame. No, pero vamos a
vamos a ver. Yo veo en todas esas coreografías en el desierto el número de Simón Celotes, por ejemplo, con esa energía, esa dentadura, esos planos que cuando se acerca la cámara a él, esa dentadura, esa quijada fascinante y portentosa, esos bailarines sudando en medio del desierto a 40 grados, 46 grados. Bueno, comentaba el director en los extras del DVD que me he visto antes de venir aquí, que solo podían hacer tomas de 12 segundos. Porque los planos, claro, luego eso está maravillosamente montado y parece que lo están haciendo en tiempo real, pero en realidad les daba tiempo a prepararse, venga, vamos a hacer este paso, este numerito. No, la cámara se mueve, ¡corten! Y todos debajo de una sonrisa a beber agua, porque se deshidrataban de un plano para otro. Y tardaron un montón de tiempo en hacer eso. O las tomas de La Hora Mágica, ¿no? Cuando ya se ha puesto el sol, que hay unas cuantas tomas muy interesantes así. Pero es curioso que esta película realmente no tiene muchos números de baile, que la mayoría de las canciones son sin bailes. Sí, son, interpretadas. porque ellos mismos, los actores, lo comentaban. Decían, nosotros tenemos de bailarines, hablando al director, lo que tú de astronauta. Aunque luego hay por ahí porque, bailarines que claro, ellos son cantantes y hasta cierto punto actores, pero no bailarines. Entonces, claro, eso había que aderezarlo con grandes bailarines que estuvieron en segundo término animando. Bueno, y vaya cantantes. Ken Neely, que es quien hace de Jesucristo Superstar. Y que sigue viviendo de Jesucristo Superstar a día de hoy. Nació en el 48 y comentaba... ¿Antes de Cristo? No. Antes de Cristo, en el 48 antes de Cristo. Nació en el 48 después de Cristo. Y sigue con una cabellera maravillosa y plateada. Gracias a Dios. Sí, nada canosa. Hombre, se le ve un poquillo el cartón, pero es que un poquito... Sí. Pues, ¿qué voz tiene esos falsetes que hace ahí cantando? Un poco heavy, un poco de heavy metal. Oye, la vieja guardia. Mira, él estaba haciendo Tommy, él hizo Tommy también. Y fue a la audición de... porque él estaba representando en Broadway la de Jesucristo Superstar. Y entonces el director vino a verle exclusivamente para decir, vale, va a ser este mi actor, ¿no? Entonces ese día se partió el tobillo, tuvo un accidente y fue el director a verlo y él no representó el personaje. Entonces se tenía que volver a Londres más enfadado que un mono titi, el director Jewison. Y entonces el otro dice que se presentó en su hotel al día siguiente cuando se enteró que había venido a verle y que no le había visto, con una barba postiza. Se presentó. Y cargando una cruz. Se presentó con una barba postiza para convencerlo. Como un hipster. Sí. Y dice el otro que le quitó así la barba. Y dice, ¿qué pretendes? Marracho. ¿Qué pretendes? Pero el caso es que se cayeron estupendamente bien y entonces concertaron una segunda cita en una audición ya en Londres donde fueron Judas Iscariote y él. Los que serían luego, y coincidió que él, que tenía en mente a dos actores diferentes, los cogió a ellos. Que no voy a decir una maldad, pero es un actor que entiendo que en los escenarios de Broadway quedaría muy bien, pero ostras, en cine aguanta poco los primeros planos, ¿eh? Oye, pues a mí me parecía apabullante el primer plano en el que lo presentan, cuando están haciendo esa especie de floor, coreografía en círculo alrededor de él y de repente, un primer plano a él, zoom out. Eso a mí me apabulla. A mí me parece que sí tiene algo magnético ese actor. Tiene una cara magnética, o sea, es como un felino. ¿no? Sí, tiene algo felino. Tiene algo muy felino, sí. Y bueno, qué decir del carismático Carl Anderson, o sea, es impresionante, aguanta maravillosamente bien, él tiene una belleza... Hombre, yo creo que es evidente que son mucho mejores cantantes que actores, eso, bueno, vamos. de hecho es que la voz de Judas, el personaje de Judas, ¿qué voz tiene? Sí, todos son grandes cantantes, muy técnicos, son cantantes que apabullan casi, ella también tiene una voz muy bonita. Yvonne Elliman. Esa canción que tiene a capela, ella. Sí. Es sensacional. Sí, ya son canciones muy conocidas, al final... Son muy conocidas porque, como ya hemos dicho antes, fue un gran éxito este musical, un éxito prácticamente planetario, ¿no? Sí. Y ya la palabra superstar, ¿no? Jesucristo Superstar no me parece... O sea, es el mejor título de una ópera rock jamás habido y por haber, ¿no creéis? Camilo Sesto, que también estaba muy bien cantando en español estos temas. Benedicto Superstar. Es que todo lo que añade Superstar suena genial por Santiago contraste. Superstar. Sí, lo que sea, Santiago Superstar. ¿Veis? Todo. Añade Superstar y se viene arriba. Bien. Bueno, vamos a hablar, si os parece, así rápidamente, vamos a hacer un repaso rápido a la figura de Jesucristo en el cine.
¿Eh? ¿Venís preparado o no os lo habéis preparado? Sí, sí, vosotros lo sabéis porque sabéis mucho de cine. 1, 2, 3, respondo otra vez. Venga. La Pasión de Cristo. Es curioso porque en los años 70, 60, 70, como bien apuntabas antes, David, había en Estados Unidos como una especie de... Cristomanía. Sí, sí. Y entonces se rodaron bastantes películas en torno al Nuevo Evangelio. Es que también no hay que olvidar que el Nuevo Testamento, perdón. Sí. Esta película hace un poco, bueno, lo deja bastante en evidencia, ¿no? Que hubo un movimiento hippie que se decantó mucho por la rama cristiana de todo esto, ¿no? Y había como un renacer de la espiritualidad que dio pie a muchas de estas películas y musicales y discos y de todo. La figura de Cristo estuvo en el cine desde sus inicios, ya con Lumière, con Méliès, pero y sigue estando, claro. Pero es verdad que en los años 60 es cuando se hicieron esas grandes superproducciones que todos recordamos, Rey de Reyes, de Kim Vidor. Bueno, Ben-Hur. Bueno, Ben-Hur aparece, pero no es el protagonista. O sea, el protagonista no es el Nuevo Testamento, sino que aparece como artista invitado, ¿no? Sí, sí, como co-star. Una guest star. Una guest star, sí, ¿no? Superstar y guest star. No, sí, bueno, se hace mención en Espartaco. Sí, el Pepe ¿también? Y las películas históricas hubo ahí un... Bueno, claro. Ahí le tuvieron como estrella invitada. Barrabás. En Barrabás, también en La túnica sagrada. Sí, también aparece. Bueno, y Mel Gibson hizo una última versión que vaya tela. Lo que pasa es que esos son películas ya más de los años 50, 60... A mí me interesa más el Jesucristo que se empieza a representar a partir de esa época, ¿no? Ya a partir de los años 60, 70... Para mí, hombre, me interesa mucho el Scorsese, La última tentación de Cristo, porque también es un Cristo muy humano, ¿no? Demasiado para mucha gente. Sí, que hubo mucha gente que no lo entendió, incluso en algunos sitios está prohibida todavía. La última tentación de Cristo, pero que no es para nada, yo no lo entiendo nada ofensivo contra los principios de ninguna rama del cristianismo, ni del catolicismo, mira, ni de... Al final está claro una cosa, y que afecta mucho a la película Jesucristo Superstar, y es que toda película que de alguna manera desde su propio planteamiento cuente con la bendición de la Iglesia va a salir adelante. Lo sabe muy bien Mel Gibson con su película La Pasión, que se vio muy favorecida porque tuvo un empuje muy fuerte por parte de los estamentos eclesiásticos, y algo con lo que no contaba Scorsese, sino todo lo contrario, como que desde el principio le pusieron en la picota y su película fue muy criticada, lo que no dejó de darle una gran publicidad, porque es una buena película y Willem Dafoe hace un papel estupendo. Pero de todos modos, para mí hay el gran Jesucristo de la historia del cine, sin lugar a dudas, el único que yo me puedo creer, porque como dice Woody Allen en una de sus películas, que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero bueno, que era una frase que decía, no, es que en casa teníamos una Biblia, pero a mi padre no le gustaba porque decía que el personaje protagonista no era muy creíble. Bueno, para mí el único Jesucristo realmente creíble es el de Pasolini. Es también una película... El Evangelio según San Mateo. Sí. Para mí ese es el gran Jesucristo de la historia del cine. Que por cierto lo interpretó un español que no era actor ni nada. ¿Era español o italiano? Era español. Bueno, para mí es la gran película, también una película muy apoyada por la Iglesia, porque da una visión también muy humana. Pero es muy curioso lo que decía Pasolini. Pasolini era ateo y marxista declarado, pero él decía que sentía un gran respeto por el cristianismo y por el catolicismo, ya aunque solo fuera porque él era consciente que había mamado eso, que era parte de él, era parte de su cultura. Bueno, pero también hay un sector, Entonces, del cristianismo que está muy vinculado al comunismo, ¿no? Se supone que son... No, pero ya no porque fuera marxista, sino por que él se declaraba ateo. Ya. Pero que a pesar de eso se sentía pero cercano. Era italiano. Se sentía cercano, claro, al cristianismo y al catolicismo. Claro, Rossellini que él decía que no podía no librarse, porque tampoco quería librarse, pero que él sabía que era su bagaje cultural y lo aceptaba. Pero Rossellini y Vittorio De Sica también hicieron, o sea, no trataron directamente la figura de Jesucristo, pero en algunas de sus películas estaban, digamos que, rodeadas por temas religiosos,
y lo expresaron perfectamente bien. Ellos sí que eran más cristianos, lógicamente, no eran como Pasolini. Bueno, pero Scorsese también hizo La última tentación de Cristo, y Scorsese es católico y además parece un hombre religioso, o sea que... Sí, es que a mí me interesa más la religión cuando se introduce en el cine de forma tangencial y no tan directamente, ¿no? Y hay directores a lo mejor a los que nunca vincularíamos con la religión, como por ejemplo Spielberg, que sin embargo sí que tiene algunas lecturas religiosas en sus películas muy evidentes, ¿no? Algunas como Encuentros a la tercera fase o Inteligencia artificial. Siempre se ha hablado de Encuentros a la tercera fase como una película con una lectura religiosa muy clara, ¿no? Y a mí me interesa más eso, más que las películas propiamente, como digo yo, de catequesis. Pero, ¿sabes? Yo el fallo, si se puede considerar tal, es considerar la figura de Jesucristo como una figura humana ajena a nosotros. Yo creo que en el fondo es un signo, un simbolismo, un símbolo a seguir que está dentro de todos nosotros, o sea, que todos nosotros podemos ser ese Hijo de Dios en potencia. Lo somos ya en potencia, lo que pasa es que hay que llevarlo al acto y eso... Bueno, es uno de los mensajes del cristianismo, ¿no? Es decir, un gran ejercicio Dios hecho hombre. Nos puede llevar toda una vida, pero o sea, considerar que alguien es el Hijo de Dios es que todos lo somos, eso sí. Claro, pero eso es lo que se supone que vino a decir Jesucristo, ¿no? Que todos somos hijos de Dios. Pero seguro que coincidimos los tres en que la mejor película hecha jamás sobre la vida de Jesucristo es La vida de Brian. Ah, La vida de Brian se nos olvidaba, fantástica. Hombre, los gran Monty Python, claro. La única que te puedes tomar en serio, realmente. Porque en el fondo Jesucristo todas lo aprobaría. Las tienes que tomar un poco en broma, ¿no? Sí, todas las cosas demasiado serias hay que tomárselas un poco en broma. Claro que sí, los Monty Python lo hicieron riéndose pues de las cosas más irritantemente ortodoxas, ¿no? Sí. Que aquí no nos gustan los extremismos. Claro, el mismo Dios lo aprobaría. Claro, estoy segura. Se cogería sus palomitas y a reírse. Que aplaudiría. Madre mía, qué creaciones más graciosas tengo. ¿Cómo son mis hijos? ¿Cómo son? Claro que sí. Qué chispa tienen. Bueno, os voy a pedir ya secuencia o escenas. Pues yo tengo muchas en esta película. Voy a seleccionar unas cuantas, pero por ejemplo el número de Simón Celotes cuando empiezan con estos bailarines así detrás entre las columnas que vienen dando flip-flap, vienen así en flip-flap como artistas de circo, y la energía de ese número musical, todo él, desde que empieza hasta que acaba, me parece, es para empezar mi canción favorita de todo el disco. Por no desdeñar el tema principal, Jesucristo Superstar, del final, ¿no? Que son mis dos grandes secuencias, las más apabullantes en cuanto a coreografía y energía y esto que comentaba yo al principio, que te levanta el ánimo. Estos son los dos grandes temas, ¿no? Y sí, básicamente es eso. Pero también me gusta mucho esa toma de los tanques saliendo detrás de Judas Iscariote, que comentaba el director que hizo él mismo, él personalmente hizo esa toma como operador de cámara y estaba muy orgulloso de ella y pensaba que ya solo por esa toma le iban a nominar, pero no le nominaron. Y bueno, hay que reseñar también la fotografía de toda la película de Douglas Slocum, que no hemos dicho nada de él, pero que es un autor, un director de fotografía imperecedero, y ahí está su obra en toda la historia del cine, grandes películas. Comentábamos fuera de la grabación que su última toma fue precisamente los jinetes de la última cruzada de Indiana Jones cabalgando hacia el sol. Qué gran despedida, no se me ocurre mejor despedida para un director de fotografía que esa. Y las escenas de la cueva, por ejemplo, que están maravillosamente iluminadas y como señalabas, es una producción barata pero muy bien aprovechada en términos de producción, y ahí estaba el gran Douglas dando forma con su luz a la fotografía de esta película. Es sensacional la película, y el paralelismo en montaje también de la crucifixión con el número de Judas, con estas bailarinas maravillosas detrás de él, en plan tocata, así como años 70, maravillosos, o sea, esas luces que se mueven. A mí, aunque los espectadores de ahora, perdona que me enrolle, lo puedan ver como algo cutre, a mí me parece que son tomas totalmente llenas de energía y muy genuinas, para mí son imperecederas. David. Bueno, Santi me ha robado ya mi momento preferido, que era el de los tanques.
que es precisamente de los pocos momentos de la película que no es musical, ¿no? Porque además hay un silencio. Yo, bueno, yo no soy admirador ni del musical ni de la película, por eso me gustan de repente estos momentos un poco extraños que se salen de la tónica habitual, ¿no? Sobre todo el momento de los tanques. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que lo que más valoro de esta película es que es lo que la hace además un poco especial y la desvincula más del musical de Broadway, ¿no? Que yo creo que está demasiado atada al musical de Broadway, es precisamente la opción de la decisión de haberse ido a rodar allí, a los escenarios naturales, cómo se aprovecha pues, los elementos de las dunas, los templos, las ruinas, las cuevas, cómo todo eso lo hacen participar de la acción. Es lo que yo me parece, lo que más valoro de esta película, es más interesante. Los andamios también que hemos comentado. Y el vestuario de Yvonne Blake también, los anacronismos que se plantean, ¿no? Las ametralladoras Uzi con las lanzas o todo esto del templo. Yvonne Blake hizo también un trabajo excepcional con esos cascos metalizados. Bueno, habéis dicho nada de la oración en el huerto de Getsemaní. Sí, bueno, es que esa canción es tremenda. Desgarradora. Es desgarradora totalmente. Sí, sí. Parece que es una manera de transmitir. Si me permitís contar una anécdota antes de despedirnos, que es cuando le tenían crucificado a Jesucristo, a Ted Neely, iban a hacer la escena de clavar los clavos, contrataron a un chaval de Israel que no hablaba nada de inglés. Ay. Entonces dice que estaban rolling cámaras, iban a rodar y tal, y el tío estaba preparado con el clavo y el martillo, preparadito. Y ya le ve que pone así le pone Ted Neely, estaba así como pensando, no, ay, claro, no lo va a hacer. Entonces le pone así el clavo bien, pero bien. Él pensaba que esto del cine pues es lo que ves en pantalla. Y de acción, y le ves que iba a hacer así, y dice, ¡no! Gritó, hizo un falsete de esos de los suyos musicales, ¡no! Y que paró el rodaje. ¿Pero qué haces? ¡Te has rabiado! El otro se quedó como diciendo, es que no es así como hay que hacerlo. Le iba a pegar un martillazo en la mano y le iba a clavar, o sea, estuvo a punto de trasladarle la mano con un clavo de verdad. El típico tipo como el Peter Sellers del Guateque, ¿no? Estaba ahí como se perdió el rato y no, venga, yo lo hago. Yo lo mío, lo ¿no? que digáis yo lo hago. Pero bueno, como anécdotas de esas un montón. Parece que siempre, vamos, yo en cualquier película sobre la pasión de Cristo, que es tremendo, la escena final, esa es la escena. Siempre es... Sí, la de Scorsese es muy por ahí hombre, se abusa demasiado del morbo y tal, pero bueno, en esta película habría que advertirlo de no haga esto en casa. Sí. No intente. No, de hecho esta película es la más light en cuanto a... Y aún así siempre impresiona cuando muere, claro. Pero es la más... Esta es la yo que por más... eso he dejado de verlas, que lo paso muy mal. No, pero ¿sabéis lo bonito de esta película? Que la idea de arrancar con una banda de teatro, que llegan al desierto en un autobús y que van a representar y presentan a los personajes, esa escena me encanta. Claro, bueno, y se habrán dado cuenta los espectadores que se van todos menos él. No sabemos qué ha pasado con él. Muy interesante eso. Representan eso. Es como una ¿Qué ha dualidad pasado? entre ¿Era realidad realmente...? o ficción. Claro. Ese juego que se presenta en la película me parece muy interesante. Ha muerto, pero claro, como no... No te cuentan qué pasó 3 días después, pero bueno. Pues que resucitó, claro que sí. Seguramente. Yo me quedo con eso. Yo también. Bueno, nos vamos. Pero volvemos la semana que viene. Hasta entonces. Resucitaremos.